Muy, pero muy buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidos a otra edición de Ahora sí Alemana, el semanario. Y esta semana tenemos un gran invitado. Bueno, Andrés Rosales, yo tuve el placer de conocerlo en el Magíster de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, perdón, de Valparaíso. Y también te iba a decir algo bien importante, pero él venía de intercambio, ¿cierto? Él es de México. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM de México, y también ahora está estudiando un doctorado en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, ciudad donde él imparte clases en el ámbito de, no lo había dicho, las relaciones internacionales en la Universidad ORT de Montevideo, Uruguay. Muy bienvenido, Andrés. Hola Gerard, muchas gracias. Primero que nada, buenas noches por acá, que independientemente de a qué hora nos vean, pues acá estamos en esta reunión tan entretenida esta noche y te doy las gracias por el espacio y también por la invitación. Bueno, podemos conversar muchos temas, pero hay algo que nos convocó porque nos parece muy interesante. De hecho, te invité porque leí tu carta, tu declaración respecto a lo que estaba sucediendo en Nicaragua y dije, bueno, es cierto que nosotros acá en Sudamérica y Chile en específico, y por decirlo en la provincia de Marga Marga, para ser bien claro, de repente no estamos muy enterados de lo que pasa, pero por otro lado, varios países vecinos y quizás nosotros mismos en el futuro podemos ver el riesgo de tener una escalada, digamos, de mayor autoritarismo o derechamente casi una dictadura, ¿cierto? Y eso ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica, pero lo de Nicaragua es un poquito menos conocido del público general, pero es bastante serio y es bastante intenso y además es de larga data. No sé si te tinca que empecemos, Andrés, por un poquito de historia para que la gente se ubique. ¿Qué pasó en este siglo XX y quizás fin del siglo XIX, como donde quieras partir, en Nicaragua, que digamos que la democracia parece como una anécdota más que un sistema consolidado? Sí, bueno, Gerard, primero que nada, sí, dar un poquito de contexto del por qué, pues precisamente como tú lo comentabas, por qué nos convocamos en esta reunión. Y es porque escribí en algún momento un artículo precisamente que venía siguiendo de distintas notas periodísticas y de distintos espacios que tenía que ver con las próximas elecciones en Nicaragua, que serán el próximo 7 de noviembre del 2021, y del cual obviamente también con ciertos contextos internacionales que yo tenía, pues decidí tratar de bajar un poco la información de lo complicado que es y de las repercusiones que ha tenido durante muchos años. Entonces, este tema a veces pasa desapercibido por muchas cuestiones a nivel regional y a nivel internacional, y del cual, bueno, por su contexto a veces tan complicado de entender, decidí precisamente hacer un pequeño resumen muy condensado de lo que pasa o de lo que está pasando en esta etapa histórica política, social en Nicaragua. Y como bien lo habías comentado, bueno, tiene mucho bagaje y mucha tela de dónde cortar este contexto y esta historia que tiene este país centroamericano, que dista mucho de los países vecinos. O sea, te hablo de Panamá, de Costa Rica, de no sé, Honduras, etcétera, que bueno, tienen también al interior muchos problemas, muchas cosas, muchos conflictos, violencia, narcotráfico, etcétera, pero que particularmente Nicaragua actualmente está sonando mucho por, bueno, es esto que posiblemente no se había visto en otros contextos de esta forma y bajo esta tesitura de lo que se está, del control estatal y sobre todo del control por parte de actual presidente, que es Daniel Ortega. Entonces no sé si quieres, podemos empezar como por parte de la historia, porque me imagino que tú también conoces mucho Sí, sobre me esto. parece interesante porque la gente, digamos, siempre dice, bueno, hay una situación, una dictadura, un país relativamente pequeño, distante, desconocido. Es el más grande de Centroamérica, eso sí, es el país más grande de Centroamérica. Pero a pesar de ello, uno dice, bueno, pero tiene una historia de guerrillas, tiene una Exacto. historia de una dinastía, casi una dinastía, digamos, que estuvo los Somoza, que estuvieron ahí en el poder Exacto. tantos años. Entonces,
quizás partamos, bueno, de hecho, quizás el momento clave yo creo es cuando este señor Somoza, Anastasio Somoza, se carga a Sandino, ¿no es cierto? Exactamente, y viene de un contexto sumamente interesante también para las relaciones internacionales y en general para un contexto histórico que es la Guerra Fría, ¿no? Y que Bueno. pensamos que a veces esa historia o ese acontecimiento histórico quedó muy atrás y nos sigue repercutiendo hasta el día de hoy. Y esto precisamente tiene que ver con lo que pasó con Somoza y con este gobierno y estos gobiernos de ultraderecha, de dictaduras, que vino precisamente con esta idea contraria del socialismo que empezaba como, entre comillas, a liberar a las economías latinoamericanas de los yugos extranjeros, pero también de los yugos económicos y demás, y por lo tanto, bueno, este partido, ya que se consolidó sandinista, este partido sandinista, pues llegó a instalarse dentro de las izquierdas latinoamericanas, o en ese momento del atentado comunista, sobre todo desde la mirada de Estados Unidos en las economías latinoamericanas, principalmente, bueno, hablando, por ejemplo, en ese momento el éxito de Cuba, y bueno, Nicaragua también se perfilaba como en esta línea, pues hacia un viraje económico, pero sobre todo hacia un viraje ideológico que no coincidía mucho con Estados Unidos en ese momento, por lo que, en ese contexto, bajo el mandato de Reagan, de Ronald Reagan, que pues también yo creo que tenía un síndrome de paranoia bastante fuerte en ese sentido, y de control de un personaje que pues impactó mucho en la política norteamericana y en la política también del contexto latinoamericano, en el cual intervino con estos programas. No sé cómo llamarlos, porque hasta la fecha se sigue sin conocer mucho de estos datos, pero bueno, con estas iniciativas para tratar de derrocar a lo que fue el gobierno sandinista de esas fechas. Estamos hablando específicamente de 1979 hasta 1987, 88, que duró estos programas, porque al final eran unos programas... Cuando apoyaban a los contras también. Exactamente, claro, auspiciados por lo que era la agencia, la CIA en ese momento, también creada como un organismo medio extraño ahí de control y demás para ciertas misiones que tenía Estados Unidos, fuera de Estados Unidos y también dentro, y que bueno, evidentemente esto generó un grupo subversivo que se denominaron los Contras para tratar de derrocar al gobierno sandinista, pero al mismo tiempo para evitar esta idea del socialismo dentro de Latinoamérica, ¿no? Y Ronald Reagan lo decía. Dime, por favor. Y una fecha importante en 1985 porque nos encontramos con un señor Daniel Ortega, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, algo importante que destacar, que Daniel Ortega, a pesar de que, bueno, es una figura sumamente polémica, él ya tuvo un primer periodo en ese momento. De hecho, eso yo creo que es lo central de este análisis, que él viene de una época sumamente compleja, complicada, su primer periodo presidencial, 1985 hasta 1990. Es decir, justo el periodo más importante de lo que fue esta guerra de los contras, o este conflicto Irán-contra. Y bueno, para no acapararlos con mucha información histórica y demás, en ese momento lo que se pensó en el éxito del sistema económico socialista era obviamente centralizar todo hacia el poder ejecutivo, y con eso se nacionalizaron casi todas las empresas y demás, y eso generó un conflicto económico sumamente importante que al final de los años 80, es decir, justo en 1990, bajo elecciones, bajo ya después de destaparse como esta problemática de injerencia estadounidense, se decidió por otro gobierno, que en ese momento fue el gobierno de Violeta Chamorro, con un viraje económico sumamente importante para Nicaragua,
que parecía haber superado un poco ese estigma que se tenía del socialismo y la ideología que se tenía en ese momento, y que es sumamente interesante porque desde el año de 1990, con este viraje hacia una economía de mercado, pues parecía que Nicaragua ya iba por otra vertiente, hasta que llegó justo el año de 2006, donde bajo muchísimas cuestiones internas o sociales y demás, y esto no siendo expertos específicamente en la historia de Nicaragua ni en la política de Nicaragua, por lo menos a mí aún me sigue surgiendo esta duda de cuáles fueron las razones por las cuales se regresó a una mirada hacia la historia de Nicaragua y elegir de nuevo en 2007 a Daniel Ortega. Digo, eso es... Claro. Quizás, sí, quizás sí. también el ambiente que se está dando muy cerca, digamos, en el subcontinente al lado, en Sudamérica específicamente, y claro, ahí mismo enclavo en el Caribe, Venezuela, Hugo Chávez probablemente fue un punto, y de hecho es más, aquí ya nos acercamos a la crisis actual ya derechamente ya, porque resulta que se detona la crisis actual cuando se acaban los fondos que llegaban de Venezuela religiosamente del año 2006 o 2007 hasta el año 2017. Y entonces el año 2018, ¿qué es lo que extraña? ¿No es cierto? Una tremenda crisis, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, esto se da precisamente por el control que se tuvo ya desde el 2007, que muchos analistas y muchas personas, periodistas y demás de la oposición y que estudian la personalidad y el gobierno de Daniel Ortega, pues se piensa que en 2006 su mentalidad cambia, ¿no? Su perspectiva hacia un socialismo más moderado y demás, que coincide precisamente con esas izquierdas latinoamericanas un poco más conscientes de esa realidad. Se pensaba que Daniel Ortega estaba mucho en esa línea, pero otros... Había una esperanza con el llamado socialismo del siglo XXI, que se pensaba que era algo Exactamente. distinto, pero Claro, parece que no era tan distinto. no, No lo fue en Venezuela, no lo es en Nicaragua, y no lo es en algunos casos, y bueno, en Bolivia hay algunos matices, pero de todas maneras, digamos, no nos encontramos con un socialismo completamente democrático, ni mucho menos, ¿no? No, y eso explica mucho precisamente la crisis del 2018 dentro de Nicaragua, porque, bueno, desde el 2007 se empezó con una especie de adoctrinamiento en tres tipos de niveles, ¿no? En el nivel político, para tratar de afianzar precisamente a todas las instituciones hasta la fecha, en el nivel social, para tratar un poco de revivir esa llama antiimperialista, esa llama de soberanía a toda costa, y bueno, el aspecto económico, que yo creo que también fue una de las lecciones importantes de Ortega en su primer periodo de 1985 al 90, de tratar de mantener la economía bien, estable, ¿no? Porque precisamente una de las grandes respuestas de por qué volvió Daniel Ortega al poder era por la cuestión económica. A pesar de su mal ejercicio, los demás gobiernos subsecuentes no lo hicieron tan bien, ¿no? Y esto empezó a generar mucha aceptación al principio, o sea, el primer periodo, que Daniel Ortega pudo generar un buen espacio político para poder conseguir una posterior reelección. Obviamente con esto ya te hablo de que hubo mucho movimiento al interior para tratar de cambiar la Constitución en 2011 y sobre todo por ahí un artículo, el 147, que era el que evitaba que hubiera una reelección, ¿no? Bueno, ya con todo este movimiento político muy estratégico de Daniel Ortega, con mucha visión hacia el futuro, la verdad es que hay que admitir que sí tenía esa visión, buena o mala, pero tenía una visión ya de mantenerse en el poder. Bueno, bajo esa dinámica, pues los años subsecuentes o las reelecciones subsecuentes, lo que hizo fue mantener un programa político de afianzamiento para él mismo, ¿no? Y para sus allegados en las instituciones, en el gobierno, en la propia fuerza pública y demás, lo que en teoría, bueno, hipotéticamente mantenía estable al país. Lo que pasó fue Y que el justamente... dinero extranjero. Sí, y claro, y venía bien, de alguna manera evolucionando,
Nicaragua con un progreso de disminuir la pobreza y demás. ¿Cuál fue el problema? Bueno, además de la cuestión política, fue aspectos muy puntuales. Esto también nos da mucho sentido con lo que pasa en Chile. Son los problemas que se dan a las leyes o reformas al seguro social y los impuestos sobre las pensiones. Además, bueno, esto generó muchísimas manifestaciones que Ortega en su momento las tachó de golpes de Estado, ¿no? Y ahí es donde empieza una especie de visión por parte del ámbito internacional y también de la comunidad latinoamericana de decir que algo está pasando en Nicaragua, pero en ese momento tal vez no lo entendíamos de esa forma. Ahora, ¿cuál es la situación que a lo mejor coincide mucho con los otros temas latinoamericanos? Es que, bueno, ya estamos en unos años, o sea, es decir, desde el 2019 hasta la fecha, con distintos estallidos sociales. Y la pregunta que genera esto es, ¿Nicaragua será próximamente otro estallido social más dentro del contexto latinoamericano? Yo creo que ese es como lo que nos convoca también, o sea, a ver un poco. Yo me pregunto si los 300 muertos el año 2018 en 3 meses no se puede considerar un estallido social. Difícil, ¿no? O sea, eso ya claro, lo fue. Claro, sí, pero aún así el gobierno desde el 2018 al 2019 y 2020 fue tan fuerte y tan coordinado en las instituciones para mantenerlo hasta la fecha como algo acallado, como algo que sí es un, ¿cómo poderlo decir? Como un estallido social inacabado, como algo que todavía no ha llegado a ese nivel de confrontación con gobierno, porque el poder a nivel interno de Daniel Ortega es sumamente fuerte, porque tiene controlado no nada más las instituciones, el poder legislativo, poder judicial, poder militar, también tiene controlado, claro, no, claro, y también, pero ahora lo que está sucediendo es que tiene control sobre la oposición. ¿Y cómo es esto? Porque, bueno, esto es complicado de decir. Lo tiene al momento de inhibir con ciertas legislaciones, con ciertas leyes, que varios candidatos se puedan elegir. Entonces... Aparte que no hay separación de poderes, eso es claro. Claro, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, Rosario Murillo, que es su esposa, es la vicepresidenta de Nicaragua, y esto, todo, su cuñado es funcionario de instituciones, los diputados y demás son allegados también al gobierno de Daniel Ortega. Entonces, digo, tiene muchísimo control sobre esto, por eso yo pienso que es aún todavía un conflicto social inacabado, porque se está gestando mucho descontento que ha sido reprimido fuertemente, y esto también da intervención al contexto internacional, sobre todo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha señalado precisamente todos estos acontecimientos, pero que siguen. Te interrumpo un segundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un tuit el 4 de agosto recién pasado: condena el arresto domiciliario de Berenice Quesada, candidata a la vicepresidencia, y su inhibición para postular a cargos públicos ordenada por el Ministerio Público de 3 de agosto. O sea, todo fresquito. El hecho ocurre un día después de formalizar su candidatura. Y hay otro más, bueno, otro tuit el mismo día: urge al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos. Bueno, ahí tenemos, esto ya hace poquito, estamos hablando de 3, 4 de agosto. Y bueno, también, si uno quiere hacer como un breve resumen, de los 11 principales contendores posibles que tenía este señor, 7 están presos en este momento e inhabilitados para participar. Sí, la situación va de mal en peor. Por eso es que te digo que se siente, se percibe un descontento, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con algunos gobiernos dando un poco la espalda. De esto te hablo, por ejemplo, gobierno de Argentina, que fue a México y que junto con México dijeron, ¿saben qué? Vamos a llamar a los embajadores, porque esto, lo que está pasando en Nicaragua, digo, no coincide con lo que es las ideologías latinoamericanas de democracia y demás, pero que se está haciendo evidente y que está y eso poniéndose en una cierta afinidad política que daba espaldas, digamos, para aguantar un poquito más, digamos. O sea, el punto llegó al máximo.
Claro, pero creo que estamos justo en este momento en el cual ya es muy evidente, o sea, ya es un descarado en ese sentido, las leyes O sea, esto da que lo mismo arrestan. si alguien es de izquierda o centro izquierda, no sé, tiene que Exacto. reconocer esto porque es así. O sea, no es que uno puede decir, bueno, que si el gobierno de Piñera o Bolsonaro, no sé qué, no, esto es simplemente es un hecho que hay una violación sistemática y además generalizada, o quizás no tan generalizada porque sencillamente, claro, si detiene 300 personas en 3 meses, ¿qué? No, mata a 300 personas en 3 meses, evidentemente eso controla rápidamente la situación. O sea, ¿alguien se podría imaginar, por ejemplo, que en Chile hubiésemos tenido un estallido social como el que tuvimos en las condiciones con millones de personas en las calles, si hubiesen matado siquiera 50 personas de un día para otro? La verdad que lo dudo Claro. mucho. No, y aparte a esa fórmula o a estos acontecimientos, súmale 2020 COVID. O sea, esto también ha hecho mucho descontento a nivel nacional y una presión por parte de la oposición de decir ya basta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los datos que se tienen sobre los enfermos, los muertos, los contagios no son exactos, o bueno, la propia OPS sigue esperando, hasta la fecha es una nota de hace unos días, sigue esperando la notificación de los datos para saber, pues, para medir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando al interior? Y eso no existe y no se va a dar, porque estamos en plena coyuntura de pandemia, de terceras olas, de segundas olas, de plan de vacunación, etcétera, y en Nicaragua eso es incierto al interior. Pero tengo la impresión, a pesar de que es tan clara la violación de los derechos humanos, pero la posición sigue siendo fuerte. El problema, claro, que tiene este señor es que no tiene ya los recursos que tenía antes, que no tiene el apoyo de Venezuela, porque la pandemia dificulta obviamente el desarrollo económico de cualquier país y más si no tienen los medios para adquirir las vacunas, etcétera. Eh, pero por otro lado, uno podría decir, para que se produzca alguna intervención, que es lo que uno podría pensar de la comunidad internacional, tendría que haber intereses directamente comprometidos, lamentablemente eso es así, y además, por el otro lado, por el otro lado, siempre hay países que prefieren que eso no ocurra porque evidentemente Nicaragua no está tan lejos de Estados Unidos, y entonces China no va a estar interesado, por ejemplo, en que se intervenga y que Estados Unidos adquiera control, por así decirlo, de la Claro, situación. y vemos tal vez que sea muy difícil una intervención directa pues, precisamente por lo que tú mencionas, porque pues afectación de intereses tristemente no hay No, para llegar a ese actuación. Digo, si hay pronunciamientos, la OEA se ha sí. pronunciado, países de manera independiente se han pronunciado, incluso la Unión Europea, que es una de las que más presiona para que esta convocatoria a las elecciones sea un poco más democrática, ha presionado bastante en este sentido, pero pues no se va a dar. Tristemente, esto yo lo infiero y lo digo de manera muy personal, que creo que pues la solución se va a dar al interior de Nicaragua y bajo un contexto sumamente complicado por lo que ya mencionamos, por un control de gobierno, falla en las instituciones, un poder total que de ahí se llaman, o varios organismos internacionales llaman al gobierno de Daniel Ortega un poder total, un totalitarismo en pleno siglo XXI, y pues una población ya hastiada de Ese es un punto políticas que... interesante, que la gente entienda. Un totalitarismo tiene una diferencia con una mera dictadura, porque Uh una -huh, dictadura, por muy dura, incluso sanguinaria, si las personas pueden pensar como quieran, pensar, o sea, no le van a tocar la puerta, oye, ¿usted qué opina? No del gobierno, sino de toda la ideología que está detrás, usted adhiere completamente con el espíritu, con el alma, con el corazón, y eso es lo que pide un gobierno totalitario. Va claro, mucho más allá que una dictadura. Es bueno decirlo porque la gente, el público en general, no escucha como casi sinónimo, pero un claro, gobierno totalitario es algo totalmente... Llega al interior de las personas, claro. llega al interior de las familias. O sea, obviamente esto va escalando, pero en este momento que ya tuvimos 300 muertos en 3 meses, que tenemos detenidos a las oposiciones, o sea, porque estamos hablando de 7 candidatos sobre 11 Uh y -huh, además agregando lo que ocurrió hace 2 o 3 días, entonces con esta candidata a vicepresidenta, la situación es bastante compleja. Esa así es la es. situación en que nos encontramos. Te quería hacer una pregunta adicional, ya que tocaste Sí. la OEA.
yo tengo la impresión que a pesar de que no tiene muchas facultades efectivas porque es un organismo regional nada más, pero creo que ha tenido una línea bastante clara en materia de derechos humanos en los últimos años, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí. Sí, sí, ha tenido, a ver, el tema de la OEA ya como intervención para ciertos temas, tiene varias deudas, la verdad, principalmente la deuda Venezuela. Y yo creo que, entre comillas, hay una lista de espera de ciertas cuestiones que la OEA debe de reunir al interior. Digo, funciona como un organismo internacional en el cual se debate y existe también ciertamente una ideología al interior, pero pues para el tema específicamente de tratar de pronunciarse o tratar de generar un espacio de diálogo, pues ha tenido algunos rezagos, y eso es principalmente lo que se atiende o la prioridad en todo caso es la cuestión de Venezuela y las elecciones de los otros países, que digo, acá estamos hablando de Nicaragua, pero en general Latinoamérica tiene muchos procesos abiertos y muchas cuestiones que también hace que pues la OEA no se pueda enfocar en Pero alguno yo de me ellos. refería específicamente a las intervenciones, sobre todo de su secretario general, que ha sido bastante más claro, directo, en los conflictos, denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, cosa que no ocurría antes, en que el lenguaje era, digamos, muchísimo más cuidado, en esa vieja diplomacia típica, casi resabio de la Guerra Fría, en que si es cierto, no es menos cierto, que manifestamos nuestra preocupación, ¿no? Esta ha sido mucho más claro, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, llamamos al gobierno a terminar con ellas. A eso me refería, creo que había un giro en ese sentido en la OEA en relación a otro secretario general, ¿no? Claro, no, sí, evidentemente ha habido un giro, pero tampoco ha sido muy bien recibido por parte de los otros países. Y esto te hablo precisamente por lo que acaba de suceder con la conferencia CELAC, por ejemplo, en el cual se pronunciaron directamente, y México fue uno de los que se hizo el estandarte, hizo el llamado principal a decir, OEA ya no sirve. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de cosas, por Venezuela, por Nicaragua, por lo que pasó en Colombia, por esto y lo otro. Entonces ya no nos está funcionando desde la perspectiva latinoamericana, y esto te hablo de lo que pasó específicamente hace unas semanas atrás, desde México, que se celebró la cumbre de CELAC, en la cual dijeron hay que cambiar ya la OEA. Es más, dijo el presidente que era un lastre para las economías latinoamericanas o para los gobiernos latinoamericanos. Entonces, digo, sigue manteniéndose como una institución, pero pues muchos países ya tampoco coinciden con lo que son esas declaraciones y el peso que tendrían que tener por este contexto del que tú mencionas, de que se está pronunciando, porque antes la OEA era poco probable que se podía pronunciar en esta tasitura. Ahora lo está haciendo, pero tampoco tiene el respaldo tan fuerte por parte de los gobiernos, porque los mismos gobiernos hacen grupos subregionales para tratar de discutir temas que les llaman más la atención o que son Sí. prioridades para las Lo que economías. pasa es que, claro, el OEA es un organismo hemisférico. Entonces, en ese sentido, hay algunos países que están desalineados con los intereses, no sé, que algunos dicen Estados Unidos, pero no es tan así. Porque también México, en algunos casos, por ejemplo, está cerca de los intereses de Estados Unidos en muchas cosas, sobre todo por su Sí. dependencia económica, porque ¿cuánto es el porcentaje de las exportaciones de México a Estados Unidos? Sobre el 70% largamente, Sí. ¿no? Sí, Entonces, ya bajó un poco, pero sí. pero claro, Sí, de hecho es el gran desafío mexicano, ¿no es cierto? Diversificar, mirar hacia, son los grandes desafíos porque tienen una fábrica muy importante. O sea, México evidentemente tiene cómo hacerlo, solamente que claro. hay decisiones políticas y que son políticas más que económicas, ¿no es cierto? De mayor apertura, porque evidentemente en Asia no es término medio, es abrirse. Exactamente. Sí, Y sí, eso es complicado. es complicado cuando, por ejemplo, evidentemente México tiene temas como, por ejemplo, con el empleo. ¿Ah? Y Exacto. competir fábrica con fábrica implica arriesgar empleo en áreas Es, estratégicas de repente, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces, el tema es complicado y se aleja un tanto también de las ideologías que se tienen, pero pues Claro. las economías se relacionan porque pues así es el contexto de mercado que hay en la región.
Oye, eso es interesante, porque si mal no recuerdo, a ti te gusta mucho esa área, ¿no? La economía política, el comercio exterior. Así es, sí, sí, me apasiona. Entonces, pues conozco un poquito más del tema porque precisamente me interesa y veo cuáles son las relaciones de comercio que hay entre los diferentes países y que pues va de la mano economía y política, o sea, no se puede separar y que bueno, también eso afecta en la cuestión social, repercute a favor o en contra de ciertas políticas que hacen los países. Y además está todo esto empujado por encima y muy lejos por la tecnología, que va mucho más rápido que de lo que pueden ser los cambios sociales, mucho más rápido que los cambios económicos, que obviamente están más cerca de los sociales, porque claro, cambia la sociedad y alguien se da cuenta y dice, esto va a estar de moda y empieza a vender eso, ¿no? Pero claro, después los cambios políticos se demoran bastante más, y en fin, y entonces, y además nos encontramos en economías de países que a veces tienen intereses, como tú bien dices, o sea, por ejemplo, el caso de Nicaragua, está este señor que lo único que quiere es mantenerse en el poder, entonces no privilegia el desarrollo económico, la apertura de su país si es necesario, lo que va a privilegiar es mantenerse ahí. Y eso ocurre con muchos países, o sea, el caso cubano también es muy claro, es venezolano, para qué decir, y bueno, por supuesto que uno sabe que la apertura produce daños en ciertas áreas de la economía y eso también es sensible porque hay personas que pierden trabajos. Entonces eso ocurre en México, eso ocurrió en Chile en alguna época, pero ya no más, porque Chile ya se abrió completamente, ya no hay nada que cerrar. No queda absolutamente nada. Hay algunas líneas arancelarias por ahí, algunos productos, pero créeme que es muy poquito. Muy, muy poquito, porque además hay programas de grabación que llegaban a 100% con varios tratados, y llegamos, y eran a 15, 20 años, parecía que no llegaba nunca y ya llegó. Entonces, por ejemplo, no sé, lo que nos queda es que algunos países con los que hemos hecho tratado, por ejemplo, como Japón, el caso de Chile, hay algunas líneas arancelarias en materia de agricultura en que no tenemos la preferencia y tienen allá un impuesto bastante alto a los productos agrícolas en Japón, por razones más o menos obvias, ¿no es cierto? Tiene una isla que se les cae a pedazos, sacan un árbol, entonces, con un montón de gente, entonces tienen que proteger su economía. A lo que me refiero yo, lo que quería decir es que tenemos muchos temas por delante para conversar, muy interesante, te agradezco muchísimo tu participación, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre. Sí, sí, bueno, primero que nada agradecerte por la invitación y creo que pues a todos los que te siguen en tu programa, que estén muy atentos por lo menos de aquí al 7 de noviembre con esto. Digo, si a alguno les llamó la atención de lo que empezamos a platicar y demás, pues esto no ha terminado, ¿no? Es un capítulo sumamente importante en la historia de Nicaragua y en la historia del continente por todo lo que acabamos de mencionar, los movimientos de los actores, cómo se están perfilando hacia una u otra parte, los organismos internacionales, cuál va a ser finalmente su actuación, qué es lo que va a pasar posterior al control ya de la pandemia, ahora sí que podamos dejar de mirar hacia adentro y poder permitir entonces ver los demás y tratar de ayudar y demás, etcétera. Bueno, 7 de noviembre es una fecha importante, es el día de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que sucede con Daniel Ortega, si tendrá un siguiente periodo y sobre todo ese siguiente periodo que posiblemente sea, porque pues no hay oposición, pero posiblemente el próximo gobierno de Daniel Ortega, en qué condiciones se van a dar y hasta dónde la sociedad nicaragüense va a pues dejar que esto suceda o cómo va a tener esta flexibilidad de gobernar con una oposición y con una sociedad bastante pues ya asolada, ya bastante pues reprimida. Así que pues... Antes que me olvide, Andrés, tú tienes un canal, escuché ahí un podcast o un canal de YouTube. Sí, por favor, sí, invita a la sí. gente a que Pues lo vea. sí, tenemos un podcast que se llama Charlatino Podcast, que precisamente habla como de este tema y pues invitamos a un buen de gente. Ojalá, Gerard, nos puedas acompañar. Te hago la invitación Encantado. de una vez para poder platicar temas económicos, políticos, internacionales y demás, pues que tienen que ver con nuestra Charlatino región. ¿cómo está en YouTube? ¿Dónde Sí, está? Charlatino Podcast está en Spotify o también en Olimpo Consultores, que es nuestra página de internet.
internet o el canal de YouTube lo pueden encontrar como Olimpo. Así que pues los invitamos a todos. ¿Ven? Olimpo Consultores, o Olimpo solamente como canal YouTube. Bueno, la marca en sí es Olimpo, pero Olimpo Consultores seguramente lo van a encontrar en Google. Tenemos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde que ahí estamos tratando de invadir lo que son las redes sociales ahora. Ya ven, Charlatino, Olimpo Consultores, así pueden encontrar el canal de Andrés. ¿Con quién más participas en ese proyecto? Estamos con varios compañeros que precisamente salimos del Magíster, algunos, la mayoría de nosotros, Felipe Garrido, Irene Reyes, Verónica Campos, Pamela, y bueno, ahora tenemos a Stephanie, que es otra compañera de Venezuela, y que tratamos de hacer un grupo multidisciplinario y multicultural para hablar ya con razón de estos temas. Bueno, por supuesto que no pueden, ahora ya saben, ese canal lo tienen que seguir semana a semana, tienen emisiones o no, ¿sí? Sí, todas las semanas por lo menos tenemos 1 o 2 capítulos ahí platicando precisamente de este tipo de cosas y de lo que sale recién. Invitamos a muchas personas, así que pues los invitamos también cordialmente a todos los que nos escuchan por tu canal. Perfecto, Andrés, un gran abrazo, que estés muy bien. Nosotros continuamos con el programa, con la sección local. Y en la sección local, bueno, comentaremos obviamente la prensa. Chao. Que esté muy bien, Andrés, un abrazo. La prensa local, Futuro, Observador. Bueno, es importante también este ámbito internacional porque conocemos realidades que también nos podrían llegar a afectar, ¿no es cierto? Estamos hablando de que Nicaragua tiene las consecuencias de su aislación con el mundo, y esas consecuencias porque no es un país abierto al mundo, es un país que está cerrado, ensimismado, que que tiene un dictador que además calificó a Andrés de totalitario, o sea que quiere meterse en el corazón y la mente de las personas, no solamente gobernarlas. Y con mano de hierro, ¿no? 300 muertos en 3 meses el año 2018 y ha continuado. Presos políticos, pero por montones. Estamos hablando de cientos. Además de eso, además de toda esa situación, bueno, nos damos cuenta que obviamente nuestro país tampoco está, podríamos decir, en una isla. Estamos viendo que esto ocurre en Venezuela también, estamos teniendo las consecuencias de ello, por supuesto, en el sentido de una inmigración que no esperábamos, por supuesto que es bienvenida, pero de todas maneras produce dificultades, ¿no? Y por supuesto estamos atentos a lo que ocurre en Cuba, que lo hemos conversado semana a semana en algún momento, y estamos con un ojo mirando lo que ocurre en Perú, ¿no es cierto? Y con este gobierno en que está instalando personas que en puestos claves, personas que avalan el terrorismo. Entonces, pero bueno, vamos a ver, a veces simplemente son declaraciones y después las situaciones se moderan. Nos importa mucho lo que ocurre en Perú porque un desastre económico, social, sanitario en Perú podría repercutirnos directamente acá. Y por supuesto también no nos olvidamos, como decía, de los temas locales del día a día de nuestra provincia. Voy a comentarles algunos. Recogiendo nuevamente el guante respecto a lo que está ocurriendo en el transporte público, y algo que siempre ha sido de mi especial interés, como ustedes saben, me conocen bien. Tenemos noticias sobre lo que ocurre con la estación Valencia. Ustedes saben, el tren denominado actualmente Limache Puerto, bueno, hace mucho, promete, digamos, la administración de ese tren, antiguamente denominado Metro Valparaíso, antes hablábamos de Merval, ¿no es cierto? Promete una estación ahí en la puerta, ¿no es cierto?, prácticamente de la Ciudad del Sol, en la estación Valencia. Veamos un poquito de la noticia. Dice: equipos municipales de la SECPLA y la alcaldía de Quilpué se reunieron por primera vez con la gerencia del Grupo F, ex Metro Valparaíso, con el fin de conocer a fondo tanto los proyectos como los ejes de desarrollo del servicio público de los trenes para la región de Valparaíso. Bueno, el encargado del grupo, Jorge Gómez, de F, puntualizó que la etapa de construcción debería durar 18 meses para poder inaugurarla y que todos los usuarios puedan volver a tener la estación, que viene con un estándar mucho más alto. Recuerdo haber visto el proyecto cuando estaba en un cierto nivel de diseño y tenía un costo bastante alto, si mal recuerdan, como $2,5 millones. Mucho dinero. Eso serían 1.500, 1.800 millones de pesos. Es harto dinero.
Bueno, por su parte, la máxima autoridad comunal, Valeria Milibillán, manifestó que la noticia representa una solución importante para un sector que lleva muchos años postergado respecto al acceso de metro y, por otro lado, viene también el ascensor de acceso universal para estación Quilpué. Finalmente, la misma autoridad señaló que al gerente de Metro que nuestra preocupación es por el déficit de proyectos respecto al problema vial y del aislamiento que se genera por la línea del metro en sector norte. Hoy no existen proyectos con mira a solucionar esa situación, por lo tanto, pusimos sobre la mesa la necesidad de evaluar el soterramiento y generar estudios para disminuir el impacto vial. Ya. ¿Quieren que sea polémico? El soterramiento es sumamente caro, y el problema no es el soterramiento total, sino hacer más pasos bajo nivel o desnivelados, como dice técnicamente, que es más económico, mucho más económico. Estamos hablando de una inversión tan grande que privaría de efectuar, porque ese proyecto no se haría jamás con fondos habituales de EFE. Jamás, ni siquiera al nivel central, porque evidentemente no se hace con fondos del propio metro, que este tren es deficitario. O sea, todos los años pierde dinero en su operación. Entonces no tiene dinero para poder hacer obras. Tiene que conseguir dinero ¿de dónde? De la plata de todos los chilenos que se le inyecta a EFE a nivel central, a nivel nacional, a la empresa de ferrocarriles del Estado. Entonces, bueno, si tenemos que elegir entre hospitales, colegios y soterrar, por favor, o sea, es mi opinión. Y lo otro también que es bien importante decir es que esta estación de Valencia, lo dije la semana pasada, suena reiterativo, y los problemas que decía de aislamiento del sector norte, etcétera, el aislamiento no debe ser para los autos, debe ser para las personas. Grabémonos eso en la cabeza, yo creo que es muy importante. No es para los autos, es para las personas. Y las personas nos movemos mucho más masivamente en transporte público, porque en una micro cómodamente sentadas, caben 25 personas en una micro chiquitita, está de 9 metros, y con algunas personas paradas tranquilamente 40, tranquilamente, sin problema, y en ese mismo espacio caben 2 autos. Y el promedio de ocupación es un poquito más de 1,5 personas. Entonces, 3, seamos amables, 4 personas contra 40. Entonces el problema de congestión pasa por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La multimodalidad. Que hayan buses que recorran el sector norte, tanto de Quilpué como de Villa Alemana, como ocurre con la 122 por lo demás, pero es uno solo y no muy frecuente, ¿ya? Y que acerquen hacia el metro de Valparaíso y el pago sea con la misma tarjeta. Y eso debería ser para toda la red del tren y todos los buses de la región de Valparaíso, proyecto que en algún momento realicé, participé, cuando estuve a cargo de la Seremía de Transporte de la región de Valparaíso. Esa realidad estaba en carpeta, esa realidad, les digo con todo corazón, empujé con fuerza porque a mí era muy importante. Buses de acercamiento con una buena conexión. Imagínense ustedes lo que ocurre en Limache, con estos buses que salen desde la estación, que han sido tan útiles para Limache, Olmué, incluso para Quillota, etc. Imagínense eso ustedes a lo largo de toda la en diferentes secciones, con infraestructura que lo acompañe. Cuando estuve en el ministerio, entregamos fondos a la municipalidad de Limache y lo apoyamos también en la gestión y en todo el proceso general para hacer mejoras afuera de la estación, porque acuérdense que no solamente está el corralito, sino también hay buses que pasan circunvalando la estación y lo hacen más rápidamente y de esa manera después salen para distintos destinos cercanos a la estación. Y eso fue una inversión del Ministerio de Transporte y bueno, tomé la decisión de que se privilegiara esto porque iba a ser una señal clara de lo que se debía hacer en Villa Alemana, lo que se debía hacer en Quilpué, lo que se tiene que hacer en la Estación Valencia. La Estación Valencia no es que vayan a penar las ánimas, pero no va a tener suficiente gente, solamente con las personas de alrededor. Requiere que hayan buses que se acerquen y lleguen ahí. Tal como la 122 que pasa, pero lamentablemente no con la frecuencia y en una sola, que pasa justamente desde Los Pinos, etcétera, y bueno, y pasa después para el lado de Villa Alemana, pasa por varias estaciones, específicamente la estación Quilpué, pero también pasa por la estación La Concepción, ¿no es cierto? Porque sube por Aranda, se da la vuelta, ¿no? Esas ideas
Esas son las ideas que necesitamos a futuro. Pero obviamente, si hablamos del Ministerio de Transporte, porque creo que está la noticia, es Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y aquí hay otra campaña que yo he señalado, pero ya majaderamente, no ahora, sino desde antes de salir de Seremi, pero sobre todo después, porque lamentablemente el proyecto comenzó el mes de marzo de 2000, bueno, nos invitaron a los Seremis a alentarlo. En marzo, escuchen bien, en marzo de 2019 nos invitaron en la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y desde, obviamente, desde el Ministerio como Política y la Subsecretaría de Telecomunicaciones en específico, para que los Seremis con fuerza buscásemos fondos regionales para mejorar la conectividad de 5G, lo que era posible por el cable de fibra que viene, ustedes saben, desde el profundo sur de Chile y antes de ello desde China, cable que va subiendo justamente por nuestras costas nacionales y que requiere lo que se llama proyectos de última milla, o sea, el último tramo, y ese último tramo, que no lo paga el nivel central, que no lo paga el Estado, ¿quién lo tiene que pagar ese último tramo? Los gobiernos regionales. Y hay proyectos en diferentes regiones, región del Maule, los ríos. Si mal no recuerdo, hay 6 regiones que ya tienen aprobado y han comenzado con las licitaciones. ¿Cómo se llama? Bueno, la región de Magallanes, la región de Magallanes, la región de Carlos Ibáñez del Campo, la región del Maule. Varias regiones ya tienen proyectos aprobados y que están avanzando rápidamente. Bueno, en este sentido, bueno, dice aquí, diputada Camila Flores pide, como cada semana, ustedes saben, hay una columna aquí, un espacio que tiene reservado la página, habitualmente la página 3, en la sección superior. La diputada Flores manda sus columnas acá, publica dice, bueno, pide al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones avances de llegada del 5G al interior de la región. Obvio que sí, pero aquí el tema es que se tiene que solicitar la colaboración de los gobiernos regionales. Veamos un par de noticias más relevantes. Creo que también obviamente hay que dar importancia al patrimonio y la empresa CCU llamó a firmas de arquitectos a presentar proyectos para recuperar el edificio de la histórica fábrica, estamos hablando de Limache. Leamos un poquito, dice, en este contexto, la compañía abrió una convocatoria pública dirigida a oficinas de arquitectura del país a fin de postular al proceso de selección para desarrollar un proyecto que busca transformar el histórico edificio de un espacio abierto a la ciudadanía, con instancias culturales y cerveceras únicas en Chile. Interesante. Finalmente dice, y en este caso, dijo, se trata de la restauración del emblemático edificio Planta Limache, la última fábrica en Chile que permanece en su estado original, para instalar ahí un museo abierto a la comunidad y un espacio de encuentro en los jardines colindantes. Interesante noticia de nuestra provincia de Marga y que puede ser también una señal, obviamente, y una invitación, una atracción para el turismo que puede beneficiar a Limache, obviamente, pero también a las comunas aledañas, Villa Alemana, por supuesto, Olmué, y atraer, obviamente, gente de todo el país. ¿Y por qué no también turistas extranjeros? Una maravilla, ¿no? También, siguiendo con buenas noticias, hay un proyecto de reforestación con plantas nativas, específico, especies nativas, en la avenida Itzman. La campaña de reforestación incluye el retiro y poda de árboles muertos y con problemas fitosanitarios. ¿Qué es lo que señala en específico? Dice, están siendo reemplazados bajo el programa de árboles nativos, por lo que estamos eligiendo únicamente especies del bosque esclerófilo, para ser plantadas en la vía pública. Estas presentan una mayor supervivencia, ya que la mayoría de los árboles muertos son exóticos, o sea, de otras partes, no son locales, ¿ya? Y no tenían la suficiente fuerza para resistir el actual clima de Olmué. Y además, en muchos casos, ustedes saben que no llueve mucho aquí en esta región, entonces el bosque local está adaptado a esa situación, en cambio los foráneos no. Entonces, bueno, eso también le falta agua y por eso también se mueren. Por supuesto, si hablamos del medio ambiente, también tenemos que preocuparnos de la idea de los microbasurales. Lo que sucede en los microbasurales también es un tema que nos llega y por supuesto que los que somos de la zona conocemos el Alto el Yugo, ¿no?
Quilpué Villa Alemana, uno de los puntos más críticos en cuanto a microhoras rurales y que se encuentra en el límite de Villa Alemana y Quilpué, podría ser erradicado tras un acuerdo alcanzado por las alcaldesas de ambas comunas. Ojalá que ocurra, es importante. El compromiso de las alcaldesas de Quilpué y Villa Alemana se proyecta mediante una mayor fiscalización ambiental, recuperación de espacios y avanzar hacia una futura planta de reciclaje. Se trata del reconocido sector El Alto del Yugo, donde tras una visita inspectiva las jefas comunales comprobaron la gravedad de la contaminación ambiental que genera en los más de 2 kilómetros de desechos y escombros que se depositan tanto vecinos como vehículos de traslados informales. O sea, bueno, hay responsabilidades obviamente compartidas, locales y personas que llegan desde lugares más lejanos a, desgraciadamente, utilizar como basural este sector. Bueno, esas eran las noticias que les quería comentar. Hay, por supuesto, más temas en la provincia, pero generalmente, ustedes saben, yo omito, a veces hago una referencia general, un análisis, una reflexión, la llamada crónica roja. Creo que no aporta tanto a la reflexión, pero sí estos temas ambientales, estos temas culturales, a veces temas energéticos, transporte, telecomunicaciones, en otras ocasiones hablamos de educación, salud, vivienda, esos son los temas importantes. Y por supuesto, en semanas siguientes vamos a estar hablando, por ejemplo, ¿por qué no?, de los procesos electorales, tanto quienes aspiren al Consejo Regional de Valparaíso, que me parece pero crucial, muy importante. Estamos hablando de la regionalización y necesitamos un consejo con gente preparada, no personas que, bueno, que sean simpáticas, conocidas, no sé, no, personas que sepan realmente cuál es la realidad de la región, tengan los conocimientos técnicos y además la cercanía, obviamente, con los territorios, que no sean personas que vengan de otros lados, sino, bueno, si usted va a postular por Marga Marga, que sea una persona que viva en Marga Marga y que trabaje, bueno, puede trabajar Viña del Paraíso, no sé, da lo mismo, pero que viva, que conozca la realidad de acá. Y por otro lado, los diputados, y bueno, no nos toca ahora senadores, pero los diputadas y diputados evidentemente también son importantes, aunque yo creo que en esta pasada es mucho más importante preocuparnos de lo regional. Y por supuesto la elección presidencial. Tantas cosas para conversar, tantas cosas por hablar. Estoy agradecido de tantos invitados que hemos tenido. Seguiremos en esta misma senda. No nos han fallado. Cuando he aparecido solo es porque sencillamente digo, bueno, quiero hablar tantos temas, voy a tratarlos resumidamente para entregarles mucho contenido local y un poquito nada más de lo internacional, pero voy a seguir invitando personas que conocen, por ejemplo, temas medioambientales, de temas internacionales, de temas que tengan que ver también, ¿por qué no?, con el transporte, con la salud, con la vivienda, etcétera, etcétera, temas específicos que a ustedes les interesan o que yo creo que quizás no le han dado una vuelta, pero pueden ser relevantes. Saber de Nicaragua, saber de Cuba, saber de Venezuela, saber de Perú, es para aprender qué cosas se están haciendo bien y, por supuesto, lo que puede ser más grave, las que están pasando, las cosas terribles que están pasando, para no imitar aquellos graves errores, no caer en tentaciones, no escuchar canto de sirena, pero tampoco quedarse estancado en la realidad actual, sino mirar con esperanza al futuro. Bueno, que tengan una excelente semana y nos vemos en otra edición de Ahora sí Villa Alemana. Y les cuento, tenemos invitados especiales para la próxima semana. Vamos a tener al equipo de Liberty News, que es un equipo que también tiene un programa que habla de temas muy variados y con un foco en la libertad de las personas, en la promoción. De hecho, tiene una campaña para acabar con el toque de queda, que créanme que yo no me hubiese sumado hace un mes atrás, pero ahora sí, ya basta ya. Descansemos por último, descansemos ya, correcto, si suben los casos, volvamos, pero por ahora, fin al toque de queda. ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo conmigo, por favor anoten debajo en la descripción en el Facebook o en el YouTube, fin al toque de queda. Y bueno, si quieren hacer preguntas a las personas de Liberty News, Lucas Blaset, la Bea Sotomayor, Isidora Reynolds, que van a estar presentes la próxima semana, lo pueden hacer. Ellos también tienen un canal de YouTube que se llama Liberty News, así que pueden ver sus videos también, los quieren como referencia antes de enviarme preguntas, ya sea por el Facebook, ya sea por mi página, por mi canal de YouTube. Un gran abrazo, que tengan una excelente semana.